Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Esta es quizás una de las frases más famosas del emperador Marco Aurelio, recogidas en su libro Meditaciones sobre el 170 después de Cristo. Te invitamos a suscribirte y quedarte hasta el final del video para no perderte ni un solo detalle. Empecemos. Hoy te presentamos el estoicismo de Marco Aurelio. Marco Aurelio Antonino Augusto, también conocido como el filósofo Marco Aurelio, fue el emperador de Roma desde el año 161 hasta el 180. Gracias al legado que nos dejó por escrito, sus imprescindibles meditaciones, de las que hablaré a continuación, podemos saber quién fue y cómo pensaba, así como estudiar y aprender los valores por lo que este magnífico filósofo estoico guiaba su vida. En esta entrada vamos a hablar brevemente de la biografía del emperador Marco Aurelio, enfocándonos en qué significado tuvo el estoicismo para él, cómo modeló su pensamiento filosófico y qué ejercicios estoicos prácticos podemos aprender para hacer lo mismo en nuestra vida cotidiana. El famoso emperador es considerado uno de los más fervientes seguidores de la escuela estoica y uno de los últimos antiguos en defenderla a través de su obra, una corriente filosófica nacida en Grecia en el 333 a.C., fundada por Zenón de Sitio y hoy conocida como estoicismo. Marcus Aurelius nació el 26 de abril de 121 después de Cristo. Aficionado a la retórica griega y latina y a la filosofía desde muy temprana edad, recibió su educación en su propia casa y no en la escuela pública. Ser de una familia adinerada y prominente le permitió acceder a una educación de calidad, así como oportunidades para conocer a figuras importantes de su época. Enseguida llamó la atención del emperador Adriano, quien enseguida vio su tremendo potencial tanto como filósofo como emperador. También fiel precursor del estoicismo, Adriano vio que, siendo apenas un muchacho, Marco Aurelio era diferente al resto. Adriano le dijo que algún día sería emperador de Roma y uno de los hombres más poderosos del mundo. Finalmente, el emperador Adriano eligió a Antonino como su sucesor, con la condición de que éste adoptara a Marco Aurelio y a su hermano Lucio Vero como sus futuros sucesores al trono. Marco Aurelio tuvo una educación completa y casera, como así remarca en el primer tomo de sus Meditaciones. Estudió Derecho, Filosofía y Retórica. Sin embargo, a pesar de los intentos retóricos de su maestro Frontón, su pasión particular residía en la filosofía estoica, que daría forma significativa a su perspectiva y estilo de vida. Bajo la tutela de reputados filósofos estoicos, como Junio Rústico, de quien sabemos que le entregó al emperador una copia de las disertaciones de Epicteto, obtendría una visión de estos temas que tuvieron un profundo impacto en él intelectual y vitalmente. El estoicismo no es más que la visión práctica y menos realista de la vida, en la que se pone énfasis en el dominio y control de las cosas y los hechos, más allá de las ideas y la palabra. Marco Aurelio, quien en su obra Meditaciones desgrana algunos de los pilares de esta corriente de pensamiento, que no son otros que los que empleamos hoy en día en nuestra percepción de las marcas y su papel en el mundo. Es curioso cómo siempre que creemos estar caminando sobre nuestros caminos, resulta que son tan viejos como la propia humanidad. Hoy vivimos en un mundo marcado por el story doing, el propósito, el alzamiento contra el greenwashing, la transparencia imperativa, la creación de experiencias sinceras de marca y la necesidad de cumplir, sin excusas, nuestras promesas. Las marcas tienen que dejar de decir para hacer, de dejar de aparentar para hacer, dejar de pensar en ellas para pensar en nosotros, dejar de ser humo para ser realidad, y quien no entienda esto está destinado a desaparecer, si no lo ha hecho ya. Por ello, revisar algunas de las máximas que se establecen en esta obra, que recomiendo leer, nos puede ayudar a entender algunos de los restos de las marcas modernas hoy, escritos en el siglo II. Veamos. 1. La mejor venganza es ser diferente. Uno de los principios básicos de la construcción de una marca, la diferenciación de tus competidores. La diferenciación no es solo un método de supervivencia en un mercado, sino que es un arma de destrucción, ya que crea nuevos contextos y percepciones a los que los competidores tienen que reaccionar. Y no hay nada más importante que tener al enemigo entretenido pensando en ti. 2. Tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos.
Nuestra marca no nos pertenece, pero sí nos pertenece la capacidad de dotarla de los elementos necesarios para crear el impacto adecuado y generar la imagen deseada. No somos dueños de lo que piensan los demás, pero sí somos dueños de lo que les da que pensar. 3. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no una verdad. La importancia de definir correctamente nuestro territorio de marca y universo para crear la perspectiva adecuada para el interés de nuestra marca. Apropiarnos de un marco mental es una idea, de un concepto que solo es nuestro y que define nuestra forma de ver el mundo. 4. El objeto de la vida no es estar al lado de la mayoría, sino la de escapar para no encontrarse en la fila de locos. La autenticidad en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que proponemos. Nuestra capacidad para darle a nuestras audiencias un contexto en el que sentirse diferentes, especiales, ellos mismos, es nuestra capacidad de no ser todo para todos y nada para nadie. 5. Es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, aunque evitar la de los demás es imposible. No podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Cada vez es más necesario que las marcas huyan de la RSC como elemento paliativo a sus actividades nocivas y empiecen a adoptar negocios socialmente responsables y programas de responsabilidad circular. 6. La vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella. La actitud es fundamental a la hora de definir una marca y de crear un espejo para aquellos que nos rodean. Las marcas actitudinales, aquellas que nos ofrecen un marco que seguir y por el cual vivir, son aquellas que pueden definir nuestras vidas y acaban formando parte de las mismas. 7. Todo hombre tiene un concepto más alto de sí mismo que de los demás. Hoy, las marcas necesitan ser autocríticas y estar en constante movimiento y evolución. La capacidad de mejora continua, incluso cuando las cosas nos van bien, nos hacen más fuertes y mejor preparados frente a la adversidad que vendrá. Podría seguir toda la tarde, pero creo que es una muestra suficiente para seguir entendiendo que el branding y las marcas tienen más de la vida que de la ciencia, más de las personas y el ser humano que del Excel y el ROI. Hasta que no entendamos esto, seguiremos creyendo que reinventamos la rueda, cuando no hacemos más que imitar a los viejos sabios. De la filosofía de Marco Aurelio podemos destacar tener muy presente la muerte para relativizar lo que nos pasa, algo a lo que también invita un curioso relato de Paulo Coelho. Admitir la constante transformación de todo, igual que el budismo, reconocer la insignificancia de las cosas mundanas, como resalta el Eclesiastés, y a la vez estar atentos a la propia vida para no vivir como los ignorantes, insensibles a los detalles que parecen insignificantes. Aceptar lo que la vida nos depare y usarlo como medio para mejorar, buscar la verdad y vivir con coherencia entre lo que se dice y lo que se piensa. Marco Aurelio acepta cualquier proposición sensata aunque proceda de distintas corrientes filosóficas. Epicuro, Epicteto. Es una rareza, un emperador austero que deja constancia de su agradecimiento por enseñarle que es posible vivir en la corte sin necesitar guardias ni vestiduras ostentosas, sino que es posible reducirse uno mismo lo más cerca posible a un ciudadano particular. Este emperador no abolió la esclavitud, seguramente no le hubieran dejado hacerlo, pero sí mostró preocupación por ese tema y por otros que en su época no eran en absoluto prioritarios, tales como la condición de los menores y de las mujeres. Pensamientos, su obra universal. Comienza alabando y agradeciendo las virtudes más destacadas de la gente con la que ha compartido su vida. Su abuelo, su padre biológico, que murió cuando Marco tenía 10 años, su madre, sus maestros. Por ejemplo, de su madre, Domicia Lucila, resalta su generosidad y su forma de vida sencilla, apartado del modo de vivir de los ricos, a pesar de proceder de una familia adinerada. Del filósofo estoico Sexto de Queronea resalta el no dar jamás impresión de irritación ni de ninguna otra pasión, sino ser al mismo tiempo el más impasible y el más afectuoso. De su secretario Alejandro de Seleucia resalta el no decir a nadie eso de estoy ocupado. Del filósofo Catulo destaca el ser profundamente respetuoso al hablar de los maestros. De Máximo el saber bromear bien. A su padre adoptivo, Antonino Pío, le dedica más palabras que a nadie, destacando, por ejemplo, el ser insensible a la adulación y sencillo en general, especialmente en el vestir.
Marco Aurelio nos invita a estudiar y reconocer las virtudes en los demás y a intentar imitarlos. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No querrás perderte futuros episodios repletos de inspiración y revelaciones asombrosas.